tengan todos ustedes. Agradezco la presencia del público en general. Muchas gracias por asistir a este cabildo abierto. En uso de la palabra, el ciudadano José Francisco Sánchez Moser, secretario del Ayuntamiento de Ozumba de Alzate, Estado de México, da la más cordial bienvenida a los integrantes de este ayuntamiento. Buenas tardes, integrantes de Cabildo, participantes de este primer Cabildo abierto y público en general. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero y fracciones 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 112, 113, 116, 117, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 15 y 16, fracción 1, fracción 19, párrafo primero, 28, 29, 30, 31, 48, 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en vigor y de acuerdo al reglamento interno de sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Ozumba, Estado de México, Administración 2025-2027. Informo como primer punto dentro del orden del día, se tiene registro y lista de asistencia de los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento de Ozumba, Estado de México, Administración 2025-2027, y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar. Por lo que procedo al pase de lista, solicitando a los integrantes de este Cabildo lo manifiesten levantando la mano. Ciudadano Ricardo Valencia, presidente municipal. Ciudadano Leticia Arenas Galván, síndico municipal. Ciudadano Pablo Martínez Pérez, primer regidor. Ciudadana Dominga Sánchez Valencia, segunda regidora. Ciudadano Rodolfo Sandoval Valencia, tercer regidor. Ciudadana Benoica Castro Castillo, cuarta regidora. Ciudadano Sergio González Bello Yáñez, quinto regidor. Ciudadana Paulette Jessica Roda Lima, sexta regidora. Ciudadana Yareli González Salazar, séptima regidora. Muchas gracias. Hago de su conocimiento que no se cuenta con la totalidad de los integrantes de Cabildo, estando presentes 8 de los 9 integrantes de este Cabildo, por lo que le informo a usted que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión de Cabildo abierto del Ayuntamiento de Ozumba de Alzate para el gobierno 2025-2027, al contar con la presente asamblea con la mayoría. Asimismo, mediante el siguiente oficio, el presidente municipal constitucional, ciudadano Ricardo Valencia, nombra al servidor público encargado de presidir dicha sesión. Señores integrantes de Cabildo, doy lectura al oficio. Dependencia, Presidencia Municipal, sección Área Administrativa, número de oficio PM-0249-2025, asunto de designación, fechado con 27 de febrero de 2025. Honorable Cabildo presente, sirva este medio para enviar un cordial saludo. Asimismo, hago de su conocimiento que por motivos de salud me es imposible asistir a la primera sesión de Cabildo abierto, misma que tendrá verificativo el día 28 de febrero del año en curso, con ubicación en el patio central del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Ozumba, Estado de México. Derivado de lo anterior, me es bien a designar al ciudadano José Francisco Sánchez Moser, secretario del Ayuntamiento, como la persona encargada de presidir dicha sesión. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo atento ante cualquier aclaración. Atentamente, ciudadano Ricardo Valencia, presidente municipal constitucional de Ozumba, Estado de México. Segundo punto del orden del día. Aprobación para que el ciudadano Rodolfo Sandoval Valencia funja como secretario de la presente sesión de Cabildo abierto. Les pregunto a los integrantes de este Cabildo si tienen algún comentario que hacer. Muchas gracias. Al no recibir comentarios o sugerencias, someto a consideración de la Asamblea el punto antes expuesto, solicitando lo manifiesten levantando la mano para su aprobación. Por favor. Muchas gracias, señores integrantes de Cabildo. Informo que fue aprobado por unanimidad. Bien, informo que queda como secretario de la presente asamblea el ciudadano Rodolfo Sandoval Valencia,
Ciudadano Rodolfo Sandoval Valencia, a favor de pasar a tomar el lugar correspondiente. Gracias, señor secretario, por lo que declaro formalmente la apertura de la primera sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Oxumba, siendo las 16 horas con 58 minutos del día 28 de febrero de 2025. Por favor, señor secretario, proceda a desahogar la orden del día de la primera sesión del Cabildo abierto. Gracias, representante de nuestro presidente municipal. Buena tarde a todos. Por instrucciones, someto a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día para la presentación de sesión. Número 3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Número 1. Registro y lista de asistencia de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Oxumba, Estado de México. Administración 2025-2027 y en su caso declaración del quórum legal para sesionar. Punto número 2. Aprobación para que el ciudadano Rodolfo Sandoval Valencia funja como secretario de la presente sesión de Cabildo abierto. Número 3. Lectura y aprobación del orden del día. Número 4. Dispensa o lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 5. Bienvenida y mensaje a las y los participantes por parte del representante del presidente municipal, ciudadano José Francisco Sánchez Moser. Sexto punto, participación por parte del secretario del ayuntamiento para explicar la temática a seguir de los participantes. Punto número 7, participación de las ciudadanas o ciudadanos en el cumplimiento de las bases de la convocatoria del Cabildo abierto con las propuestas relativo al tema violencia de género que se menciona enseguida. Punto número 8. Mensaje de agradecimiento a las y los participantes por parte del representante del presidente municipal, José Francisco Sánchez Moser. Número 9. Clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Les pregunto a las y los integrantes de este cabildo si tienen algún comentario. Por favor. Muchas gracias. Señor secretario, continúe con la votación de los integrantes y aprueba el orden del día de la primera sesión de Cabildo abierto. Gracias. Por instrucciones, someto a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día para la presente sesión, solicitando lo manifiesten levantando la mano para su aprobación. Muy amables, muchas gracias. Le informo a usted, señor representante del presidente, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. De favor, continúe con el siguiente punto del día, por favor. Muchas gracias. Doy lectura al siguiente punto del orden del día. Dispensa o lectura, discusión en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Por lo que en este acto someto a votación de los integrantes del Cabildo mediante votación económica. Asimismo solicito manifiesten levantando la mano los que estén a favor para su aprobación de la dispensa de la debida lectura del acta de la sesión anterior, por ya ser de su conocimiento el contenido y sus efectos legales. Levantamos la mano, por favor, para la aprobación. Muchas gracias, muy amables. Le informo a usted que fue aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Por instrucciones del representante del presidente municipal, doy paso al siguiente punto del orden del día. Número 5.
bienvenida y mensaje a las y los participantes por parte del representante de nuestro presidente municipal, el ciudadano José Francisco Sánchez Moser. Señor representante del presidente municipal, le invito a hacer uso de la palabra para dar el mensaje en nombre de nuestro señor presidente municipal, el contador público Ricardo Valencia Valencia. Muchas gracias, señor secretario. En representación del ciudadano Ricardo Valencia Valencia, presidente constitucional del municipio de Ozumba, administración 2025-2027, es un honor para mí dirigir este cabildo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia y por ser partícipe de estos cabildos abiertos que tienen el ánimo de fomentar la participación ciudadana y la pluralidad de opiniones en relación al mejoramiento de las políticas públicas y las acciones que en comunión podamos tomar para mejorar la vida de nuestro municipio, en la cabecera municipal y en las delegaciones. Agradezco al cuerpo colegiado, síndicos, regidores, para poder llevar a cabo esta importante sesión, que es la primera de muchas que tendremos, por lo que nos interesa seguir escuchando las propuestas de todos y todas. El tema que nos ocupa en este día es en relación a la violencia de género, y quiero decirles que nuestra administración se ha trabajado por erradicar este tipo de práctica desde el corazón del gobierno municipal. Un ejemplo de ello es la dirección del campo, la cual está representada por una mujer, un espacio pensado normalmente para los hombres. De igual manera, la dirección del gobierno, la dirección del desarrollo económico, la coordinación de protección civil, la Contraloría Municipal, son áreas claves que hoy se trabajan con la equidad y profesionalismo dirigidas por las mujeres. También quiero comentarles que en seguridad pública se ha trabajado muy fuerte, porque sabemos que desafortunadamente hay muchas personas que conservan malas prácticas del pasado y hoy se ha logrado combatir este problema. Por eso es importante escucharlos y también trabajar en la concientización social, pensando que como punto de partida está nuestro hogar para nuestros pequeños y también los adolescentes, que sean personas de bien y que contribuyan a que nuestro mejor municipio y nuestro país sea el mejor lugar para vivir. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Señor secretario, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Ok, muchas gracias. El punto número 6 es el siguiente. Participación por parte del secretario del ayuntamiento para explicar la temática a seguir de los participantes. En desahogo de este punto, comunico a los participantes que conforme a la primera convocatoria del Cabildo Abierto, cada intervención será máximo de 5 minutos y está sujeta a los documentos que entregaron al momento de su registro. Deberán observar el debido respeto y compostura y asimismo participar directamente con el derecho a voz, pero sin voto, a fin de proponer y opinar sobre los asuntos municipales. Se confirma que el tema a tratar en el presente Cabildo Abierto será lo relativo a violencia de género. Es cuanto, representante del presidente municipal. Muchas gracias, secretario. De paso al desarrollo de la sesión. Gracias. Dentro del desarrollo de la sesión se tiene el punto número 7, la participación de las ciudadanas y o ciudadanos en el cumplimiento de las bases de la convocatoria de Cabildo Abierto, con la propuesta relativa a violencia de género que se mencionó enseguida. Muchas gracias, señor secretario. Solicito que pase este estrado la primer participante para que nos indique su propuesta. Pido la presencia de la ciudadana Mariana Páez Rodríguez, ¿sí? Y le escuchamos con su propuesta. Claro que sí. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Mariana Páez Rodríguez y como ciudadana
la violencia de género es un tema que realmente me preocupa y sobre todo porque pertenezco a este sector de vulnerabilidad. Soy mujer y me preocupa lo que le pasa a mi género. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia define la violencia de género como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, así como físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. En México, alrededor de cada 7 mujeres sufren violencia. De estas, casi la mitad ha enfrentado violencia sexual y alrededor del 34.7% total, violencia física. Aunque estas dos formas de violencia son las que se reportan con mayor frecuencia, debido a la visibilidad que se le ha dado por parte del Estado, el número de denuncias ante la autoridad es muy bajo. Por ejemplo, cuando la violencia es ejercida por la pareja, solo el 13.1% del total lo denuncian. Ahora bien, cuando se da en el ámbito escolar, la tasa de denuncia es del 7.8% y en el familiar del 7.1%. Curiosamente, aunque es el entorno en el que más se da este tipo de violencia. Si bien sabemos que el gobierno ha dado muchos y múltiples esfuerzos para tratar de erradicar esta violencia, el principal problema es la falta de denuncia. La violencia de género continúa siendo una realidad alarmante, afectando a la gran mayoría de las mujeres mexicanas a lo largo de sus vidas. Estas cifras evidencian la urgente necesidad de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo teniendo en cuenta el considerable registro de agresiones sexuales y físicas que se han reportado en los últimos años. Aunque el gobierno ha implementado diversas políticas y se han fortalecido los protocolos de actuación con perspectiva de género y se han creado instancias especializadas, persisten desafíos significativos. La baja tasa de denuncias se debe a múltiples factores, entre los que se incluye la percepción de que los incidentes no tienen gravedad, el desconocimiento sobre dónde y cómo reportarlos y el temor a no recibir la atención adecuada o incluso a ser culpabilizadas por lo ocurrido. Entre las razones principales por la falta de denuncia se encuentran, por un lado, la minimización de la importancia de los hechos y por el otro, el desconocimiento de los mecanismos adecuados para denunciar y adicionalmente el temor de que las autoridades no atiendan adecuadamente el caso o que se atribuya la culpabilidad a la víctima. Es por ello que como ciudadana propongo la creación de talleres que fortalezcan la autonomía de las mujeres en situación de violencia, así como la implementación de asesores jurídicos con especialidad en materia familiar y atención psicológica, que les permita contar con una red de apoyo, constituyendo así la base que les permitirá continuar con esta red de apoyo. Así, concientizar a la población sobre el daño de esta situación, qué daño le causa a la sociedad y al libre desarrollo de las personas, ya que la comisión de tales actos vulnera los derechos fundamentales de los habitantes de este municipio, Osuma. Asimismo, propongo difundir esta información en las zonas más vulnerables del municipio, mediante campañas de concientización, talleres, reuniones comunitarias, orientando a la población sobre los procedimientos a seguir en caso de sufrir esta situación. La iniciativa busca brindar herramientas y recursos necesarios para que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo o ante quién actuar en caso de un episodio de agresión, promoviendo la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinos. Vaya que la empatía ha estado un poco baja en los últimos días. Sin embargo, que esto no nos impida solidarizarnos con las mujeres, y no solamente con las mujeres, sino con cada uno de los individuos que sufre violencia y sobre todo violencia de género. De esta forma se pretende fortalecer el tejido social y fomentar un entorno seguro y respetuoso en el que cada habitante de Osuma se sienta respaldado y tenga la oportunidad de vivir dignamente. Además, me gustaría enfatizar la importancia de la participación activa de la comunidad en la prevención y la erradicación de la violencia, reconociendo que un ambiente bien informado y comprometido es esencial para el bienestar colectivo y el desarrollo de cada uno de
cualquier tipo de sugerencia e incluso me atengo a modificarla en caso de que tenga alguna discrepancia con cualquier cosa. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a las y los integrantes de este cabildo si tienen alguna intervención con respecto al expuesto por la ciudadana Mariana Páez Rodríguez. Muchas gracias. Agradezco Mariana Páez Rodríguez, muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, si gustas tomar asiento. Muchas gracias. Solicito que pase al estrado del segundo participante para que nos pueda dar su propuesta. Sí, por favor, el ciudadano José Luis Jiménez Guevara se nos hace favor de pasar al podio para compartirnos su propuesta. Bueno. Muy buenas tardes. Para empezar, lo de la violencia de género es un acto de violencia que se ejerce contra las personas, tanto mujer hacia el hombre. Como podemos saber, en varias entidades, especialmente en las delegaciones, se vive este fenómeno, ¿no? Y muchos piensan que las mujeres siempre salen libres, pero en contrario, también los hombres sufrimos esta violencia. Una de las violencias puede ser física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, hasta feminidad. En otros casos, la violencia de género puede abarcar a esta comunidad, ¿no?, de LGBT con más. Ellos son los más discriminados ante nuestra población. Pasando ahora al porcentaje de las mujeres afectadas aquí en México, en el año 2021 hubo un 70.1% de las mujeres de 15 años que experimentaron esta violencia. En el mismo año, el 20% de las mujeres que tienen 18 años percibieron la inseguridad en casa, es decir, que pudo haber sido, más bien sufrieron la violencia por parte de su papá o de su mamá, o de sus hermanos o de sus tíos. Y en el año 2023, 36.582 mujeres fueron víctimas de violencia. Y en los hombres, en el 2023, sufrieron violencia doméstica, es decir, que por parte de su matrimonio, de su pareja, sufrieron alguna discriminación, ¿no? En el 2023 hubo un 70.3% en medidas cautelares por violencia doméstica. Y en un caso de violencia doméstica fue el 76.2% de las personas que fueron denunciadas de hombres. Una de las formas de prevención, hablando de manera general, es denunciar cualquier caso de violencia hacia la policía o las líneas de teléfonos que se dan en el municipio. Ofrecer ayuda a contención de la víctima. Si una persona está sufriendo esta violencia, a lo mejor se escucha repetitivo, pues brindarle la atención. Y ayudar a la víctima a realizar su denuncia. Si una persona no puede denunciar, pues puede pedir asesoramiento jurídico para que pueda levantar su queja en el municipio o levantar su respectiva denuncia en el Ministerio Público. Aquí, hablando de la denuncia, se abarca en el artículo, nos podemos basar en los artículos 276 al artículo 286 de nuestra legislación penal. Ahí podemos, ¿cómo podemos decir?, ayudar a esa persona dependiendo de su ámbito, ¿no?, tanto privado como el público. Y yo propongo, así de manera interna del municipio, dar una plática a diferentes niveles educativos, tanto como primaria, secundaria, preparatoria, hasta las universidades. Pero que estas pláticas incluyan a los padres de familia, para que ellos puedan educar, darles un buen respeto a sus hijos, ¿no?
y enseñarles la igualdad de género. La igualdad de género nos podemos basar en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También instalar módulos de atención para brindar asesorías a jóvenes de diferentes géneros. También concientizar a las personas que existen más de 28 tipos de géneros sexuales. Promover la cultura de la no violencia, promover la solidaridad y realizar jornadas en las delegaciones del municipio donde puedan dar temas que hablen del mismo. Y por último, realizar obras de teatro en diferentes parques, porque en los mismos parques sufren tanto las mujeres, los niños, los jóvenes, la violencia. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradezco al ciudadano José Luis Jiménez Guevara. Solamente me llama la atención, ¿eres de cabecera municipal? Sí. ¿Alguna delegación? San José Tlacotitlán. Muchas gracias. Efectivamente, considerando tu comentario, se estarán tomando acciones que lleven a disolver el tema que tenemos de igualdad de género. Muchas gracias por tu pasión, agradezco. Solicito al honorable Cabildo si tiene alguna intervención con respecto al expuesto por el ciudadano José Luis Jiménez Guevara. Muchas gracias. Si gusta tomar asiento, por favor. Si me permite, por favor, la presencia de la tercera participante. Sí, pido que haga acto de presencia a este podio la ciudadana Ana Karen Rojas Inclán. Buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes. Bueno, este tema de violencia de género yo considero que es importante y prioritario debido a que han existido muchos movimientos, principalmente encabezados por mujeres, que han luchado porque nuestros derechos estén presentes en la Constitución. Sí, sabemos desde un pasado que a las mujeres no se nos daban las mismas oportunidades que a los hombres, en el ámbito educativo, en el ámbito académico y sobre todo en el ámbito político. Sí, y quiero iniciar con esto porque pareciera que cuando hablamos de este tema y mencionamos mucho la palabra mujer o la palabra femenino, le damos solo importancia a las mujeres. Pero no es así, yo siempre se lo explico a mis alumnos. Si repito o repetimos mucho la palabra mujer cuando se habla de violencia de género, es precisamente por este pasado, ¿no?, en el que a las mujeres no se nos daban o se nos trataba en igualdad de oportunidades. Sin embargo, el hombre también es importante, ¿sí? Entonces, si de repente escuchan que menciono mucho a la palabra mujer, es debido a eso, ¿sí? No porque el hombre no sea importante, porque también se violenta al hombre. También como mujeres violentamos a los hombres. Actualmente también ya se ve marcada esta parte de la violencia en el género masculino. Y bueno, regresando a esta parte de los movimientos feministas u olas feministas que han estado presentes, pues se ha llegado a reconocer en la Constitución el derecho al voto. La mujer no tenía derecho a votar en un pasado, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretendíamos como mujeres discutir, reconocer o pelear por un derecho si no formábamos parte de la política? O si no podíamos elegir a nuestros representantes, aquellos que pudieran apoyarnos de manera efectiva en el reconocimiento de nuestros derechos, ¿sí? Y así establecerlos, en una Constitución. Es importante también, yo considero, hablar de este tema, violencia de género,
ya que a pesar de, como lo acabo de mencionar, que ya existe una serie de derechos que nos hablan de igualdad, de sororidad, de el no fomento a la discriminación en una constitución, lamentablemente la violencia sigue estando presente. Y yo a veces me he atrevido a pensar que pues va en aumento, ¿sí? Yo ingreso a las redes sociales, ingreso a los medios de comunicación y lamentablemente abundan las noticias de asesinatos, de feminicidios, hacia lo que es, repito, no solo la mujer, también el hombre o personas con diferentes orientaciones sexuales, ¿sí? Sobre todo, pues estas personas que son homosexuales, ¿sí? Va en incremento precisamente por esta discriminación, ¿sí? Pensamos que somos diferentes, o algunas personas piensan que estas personas con diferentes orientaciones sexuales, diferente estatus económico, capacidades, son diferentes y que por ello las debemos tratar diferente, pero no es así. Ahorita voy a mencionar más sobre este punto. Pero bueno, para poder continuar, me gustaría recalcar lo que es la violencia de género, y precisamente este problema yo lo considero grave. Es grave porque la violencia de género es cualquier daño o sufrimiento que se ejerce contra una persona por razones de género, es decir, por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Y yo considero que uno de los factores que ha influido en el ejercer este tipo de violencia son los estereotipos y los roles de género, que de generación en generación han estado presentes. Comúnmente a las mujeres, desde que nacemos, se nos dice, es que tú eres la débil, ¿sí? Las mujeres somos las dóciles, las mujeres somos las sensibles, las mujeres somos las que tenemos que estar al servicio de los demás, de cuidar a los hijos, de realizar las labores domésticas. Y por el lado contrario, a los hombres se les dice, tú eres el valiente, ustedes son los fuertes, ustedes son los que deben salir a trabajar y son los que deben de proveer económicamente al sustento familiar. Y sobre todo se les dice, los hombres no deben llorar, deben de ocultar sus sentimientos, deben de ocultar sus inseguridades. Y esto pues trae también una serie de problemas emocionales y psicológicos, mayormente en los hombres, que también desencadenan situaciones de violencia en su comportamiento. Y aquí hay un factor positivo, lo acabo de mencionar. No nacemos con estos estereotipos, no nacemos con estos roles, los aprendemos. Es decir, si no nacemos con ellos y los aprendemos, o algunas personas los aprendemos, pues también los podemos modificar, ¿sí? También los podemos modificar, porque no forman parte de nuestra naturaleza. Pero es malo pensar, hay personas que así lo piensan. Es normal pensar de esta forma, ¿no? Utilizar esta creencia o este prejuicio, como anteriormente lo acabo de comentar, en cuanto a los roles y estereotipos de género. Forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Es malo, yo considero, normalizar este tipo de conductas y comportamientos, porque al final los estereotipos y los roles de género que ha establecido la sociedad, que ha construido la sociedad, son solamente creación, ¿sí?, de la gente, no por
porque realmente tengan que ser así. Afortunadamente, actualmente existen personas que han cambiado esta ideología. Sin embargo, considero que aún falta mucho por hacer, coincido con mis compañeros anteriores. Falta mucho por hacer para disminuir y, en la mejor de las palabras, erradicar lo que es la violencia de género. También es importante pues ser conscientes que la violencia no solamente son los golpes, ¿sí? A veces decimos, es que yo no recibo violencia porque no he recibido una bofetada, no he recibido un empujón, una patada, ¿sí? O he sido víctima de que alguien utilice algún objeto punzocortante y me haga daño. No, también la violencia, como lo mencionó mi compañero anterior, se vive de otras formas. Por ejemplo, la violencia psicológica. La violencia psicológica a través de la manipulación, la humillación, las amenazas, los chantajes, las prohibiciones. La violencia sexual, sí, que es precisamente cuando alguien daña a tu cuerpo sin el consentimiento. Sí, nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Y aquí vemos algunos ejemplos, las violaciones, incluso si yo no doy consentimiento de que alguien emita algún piropo sexual contra mi persona, pues también puede ser, como ya está en la Constitución, un delito, ¿sí? Toda violencia es un delito y por ello se puede denunciar. Por otro lado, también está la violencia económica, aquella que se vive mucho en los matrimonios, ya sea que la pareja mujer o la pareja hombre, ya sea que disminuye el gasto del hogar o te quita tu salario, porque a lo mejor también ya trabajas como mujer, o algún apoyo que recibas y te lo quita la pareja económico. Y por otro lado está la violencia patrimonial, que es el control de los bienes, ¿sí? De los bienes, incluso de las herencias. Todavía hay familias y yo considero que aquí en el municipio de Ozumba hay delegaciones donde está más marcado la parte del machismo y no heredan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y este es un tipo de violencia patrimonial. Ajá. Y bueno, despojar de algún objeto también a este tipo de personas. El control va por encima de todo. Y bueno, en base a esto que acabo de comentar, yo sugiero las siguientes acciones para, repito, disminuir o erradicar la violencia de género. En primer lugar, antes de la denuncia, yo quisiera hablar de la prevención. Antes de llegar o pensar en denunciar, yo pues considero que deben haber pláticas, talleres, cursos en las escuelas, incluso a las familias, donde se les concientice que la mejor forma de prevenir la violencia de género es no ejerciéndola, respetando el derecho a la igualdad y evitando toda forma de discriminación y conductas de maltrato. Es también importante entender que la igualdad no significa que hombres y mujeres seamos iguales, porque incluso biológicamente somos diferentes. ¿Qué significa la igualdad? Que debemos ser tratados en igualdad de oportunidades y con equidad, porque la igualdad no es lo mismo que equidad, pero sí van de la mano. ¿Qué significa que seamos tratados también con equidad? Pues de acuerdo a nuestras capacidades y necesidades, se nos den esos apoyos o ese trato. Por otro lado, es importante que estas pláticas, estos cursos, estos talleres vayan dirigidos a que como ciudadanos conozcamos nuestra Constitución. Sí sabemos, tal vez muchas personas, que hay una Constitución, pero no todos, qué derechos o qué artículos están enmarcados en ella.
Entonces, en cuestión, por ejemplo, de las escuelas, algún círculo de lectura, ¿sí? Donde a los maestros se les sugiera, por ejemplo, ¿verdad? Pues revisar este tema a detalle, ¿sí? Los artículos de nuestra Constitución. Conocer que toda forma de violencia se intensifica si no se aborda a tiempo, ¿sí? Ejemplo, la violencia puede iniciar con una burla, pero puede incrementar con un golpe. Y en el mayor de los casos, si no se atiende a tiempo, si se normaliza, ya en el mayor de los casos es el feminicidio. Por eso es importante actuar a tiempo. En la pareja, si se están observando conductas de violencia, dialogarlas, y si no es así, recurrir a tratamiento psicológico, o por otro lado, ya en el mayor de los casos, pues es la denuncia. Ajá. También es importante construir nuevas formas de masculinidad. ¿Qué significa eso? Que se le invita a los hombres a romper con el machismo, tener una paternidad responsable, participar en los quehaceres domésticos, tener responsabilidad afectiva, formar amistades honestas, que se busquen amistades con la intención de realmente respetar y ser leal, no demostrar a la otra persona que soy fuerte por el hecho de ser hombre, solo por eso buscar amistades. Reconocer que hay una diversidad de género, intervenir ante cualquier situación de discriminación, el omitir también nos hace cómplices, no promover ni difundir en las redes sociales memes con burlas y ofensas en contra de las personas. No usar palabras que discriminen, insulten o menosprecien, incluso en nuestro propio actuar en el ámbito que nos desenvolvamos. Respecto a los centros comerciales, yo sugiero que se sugiera a los comerciantes no dividir los juguetes de niñas y niños, porque desde la infancia se nos está ahí marcando una diferencia. Ajá. Se nos está marcando que las muñecas son para las niñas y los carritos son para los niños, y cada uno de forma separada. Educar diferente en la familia, no repitiendo patrones de roles y estereotipos de género. Sugerir a las familias hablar del tema en familia, no guardar silencio ante temas de discriminación y violencia, que exista apoyo mutuo y escucha hacia las mujeres y también hacia los hombres, compartir la carga de trabajo, involucrarse, no reproducir la discriminación en su familia, organizar espacios y redes en los que la persona se sienta apreciada por lo que es, si es mujer o ser hombre. No juzgar cuando una mujer se dedica a trabajar y el hombre al cuidado de la casa. Liberarnos de las creencias y estereotipos sociales femeninos y masculinos. Y bueno, finalmente, pues si ya no hay otra cosa que hacer, que esperemos que pues no pase en muchos casos, si se pasa, pues la parte de la denuncia, ¿no? Hay un número de emergencia que nos han recomendado mucho, que es el 089, ¿no? En el que si estamos viviendo una situación de violencia, podemos de inmediato comunicarnos también, ¿sí? Pero bueno, sabemos que aquí también en el ayuntamiento hay instancias donde, como dijo mi compañero, pueden presentar su queja y tal vez una mediación, ¿no? Alguna orientación. Y bueno, en palabras generales y en resumen, porque el tema es muy amplio, pues es mi participación. Muchas gracias por la atención recibida. Muchas gracias, ciudadana Ana Karen Rojas Inclán. ¿Me podrías solamente indicar si nos visitas de la cabecera municipal o de alguna delegación? De la delegación de San Mateo de Calcuta. Muchas gracias. Solamente comentarles que gracias de alguna manera, que no nada más de la cabecera municipal, sino de nuestras delegaciones hoy hicieron participación que enriquece con el tema de violencia de género. Muchas gracias. Por favor, pregunto, antes de que te retires, por favor, pregunto a los integrantes de Cabildo si tienen que realizar alguna intervención con respecto al tema expuesto por la ciudadana Ana Karen.
Rojas Inclán. Sí, ¿cómo no? Segundo, ok. Paso el micrófono a nuestra regidora que quiere hacer un comentario. Por favor, adelante, regidora. Sí, buenas tardes a todos. Nada más para felicitar a los tres ponentes que hoy estuvieron aquí con nosotros. Tenemos a participantes de las delegaciones, muy importante pues que se acerquen, que se sientan incluidos en este gobierno, que precisamente justo eso es lo que se está buscando. Fue muy importante el tema que nos dieron a conocer, las estadísticas que también nos informaron, y la parte con la que cierra la última ponente me agrada mucho y llego a esta conclusión. En las propuestas que ella nos da a conocer, pues nos habla de la prevención, de la información, la modificación de roles, erradicar estereotipos, crear espacios de integración y conocer los lugares de denuncia. Eventos como estos creo que nos ayudan a construir una participación democrática, y es muy importante que los ciudadanos pues se integren y que vean que como gobierno pues estamos aquí también para escucharlos y buscar juntos soluciones. No todo es tarea del gobierno, de una administración. Todo esto se construye con la participación ciudadana, con una participación activa, con una participación responsable, y es así como podemos ir construyendo estos espacios para ir dando soluciones a problemas que hoy atañen no solo a Oxuma, sino a una nación completa, ¿no? Entonces, el tema de género es un tema muy complejo y, como bien lo decían, no solo la mujer sufre violencia, también los hombres sufren violencia. Entonces, es importante que detectemos esos problemas y que, bueno, pues estemos aquí al pendiente, dando y proponiendo soluciones. También es importante que sepan que tenemos el Instituto de la Mujer, y es donde se atienden prácticamente estos temas y se hacen las denuncias, pero también se da el acompañamiento. Entonces, muchas felicidades por esta participación a cada uno de ustedes. Muchas gracias, regidora, por tu intervención. Señor secretario, al no tener más participantes, por favor, continúen con el orden del día, por favor. Gracias, señor representante del presidente. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Mensaje de agradecimiento a las y los participantes por parte del representante del presidente municipal, Ricardo Valencia. ¿Sí? En este caso, como representante, el ciudadano José Francisco Sánchez Moser. Muchas gracias, secretario. La verdad que valoro y aprecio la intervención de los participantes, ya que de repente hay temas que se convierten en un tabú. Hoy no, hoy tuvieron la oportunidad de expresar el sentir de los ciudadanos de nuestro municipio de Oxuma. Así pues, reconocemos que hay un quehacer enorme, no nada más para la misión pública municipal, sino desde un gobierno federal, un gobierno estatal, y obviamente cae en nosotros como gobierno municipal. Agradezco muchísimo su intervención. Agradezco en nombre del ciudadano Ricardo Valencia, presidente municipal constitucional del municipio de Oxuma, a todas y a todos los participantes su valiosa participación dentro de este cabildo abierto. Elogio su disposición y tiempo para hacernos ver que la violencia de género es un problema grave dentro de nuestra sociedad y que cualquier persona puede sufrir violencia de género. Exhorto desde aquí a todas y a todos a hacer conciencia de esta problemática que cada día es más preocupante para los gobiernos y sociedad. Por lo que invito a todos los presentes que hagamos un alto, darnos cuenta de quien nos está violentando o quien estamos violentando, no demos por hecho que es normal sufrir violencia. Muchas gracias. Señor secretario, le solicito que siga y continúe con el desarrollo de la presente sesión, por favor. Sí, gracias, señor representante del presidente. Bueno, vamos a proceder a entregar los
reconocimientos, bravo constancias de participación a las personas que tuvieron a bien su participación. ¿Sí? En primer lugar, tenemos, si nos hace favor, nuestra síndico, ¿verdad? Pedirle, pase de favor, la ciudadana Mariana, por favor, Páez, a recibir su reconocimiento, ¿verdad? Pedimos al regidor Sergio Bello nos haga favor de entregar su reconocimiento al ciudadano Jorge Luis Jiménez Guevara. Muchas felicidades. Asimismo, solicitamos al representante de nuestro presidente municipal, el ciudadano Francisco Sánchez Moser, haga entrega de su reconocimiento a la ciudadana Ana Karen Rojas Inclán. Muchas felicidades. Muchas gracias. El Ayuntamiento Constitucional 2025-2027, a través de la Presidencia Municipal, otorga el presente reconocimiento a Ana Karen Rojas Inclán por su valiosa participación en el primer Cabildo Abierto en Ozumba, Estado de México, de la Misión Pública 2025-2027, fecha 28 de febrero de 2025, a nombre del ciudadano Ricardo Valencia, presidente constitucional de Ozumba, Estado de México. Muchas gracias, Ana Karen, gracias por participar y enhorabuena. Gracias, agradezco. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, si vas a dar seguimiento al siguiente orden del día. Gracias, señor representante del presidente. Señor representante del presidente, le participo que el siguiente punto es clausura de la sesión. Asimismo, le informo que se han agotado todos los puntos de la presente orden del día, por lo que le pido atentamente, señor representante del presidente, que concluya esta sesión con la clausura de la misma. Muchas gracias, señor secretario. Habiendo concluido el orden del día, se da por clausurada la primera sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Ozumba, Estado de México, Administración 2025-2027, siendo las 17 horas con 45 minutos del día 28 de febrero del año 2025. Muchas gracias a todos y a todos los presentes. Agradezco al Cabildo, síndico, agradezco regidores, agradezco muchísimo. Gracias de alguna manera y reciban un cordial del ciudadano Ricardo Valencia, presidente constitucional del municipio de Ozumba. Muchas gracias, excelente tarde y buen regreso a sus hogares. Muchas gracias.